el libro de Apocalipsis capítulo 5, versículo número 8 en adelante. Cuando lo tomó, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Cada uno tenía un arpa y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones del pueblo de Dios. Y entonaban este nuevo cántico: digno eres de recibir el rollo escrito y de romper sus sellos, porque fuiste sacrificado y con tu sangre compraste para Dios gente de toda raza, lengua, pueblo y nación. De ellos hiciste un reino y los hiciste sacerdotes al servicio de nuestro Dios, y reinarán sobre la tierra. Luego miré y oí la voz de muchos ángeles que estaban alrededor del trono, de los seres vivientes y de los ancianos. El número de ellos era millares de millares y millones de millones. Cantaban con todas sus fuerzas: digno es el Cordero que ha sido sacrificado de recibir el poder, la riqueza y la sabiduría, la fortaleza y la honra, la gloria y la alabanza. Y oí a cuanta criatura hay en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra y en el mar, a todos en la creación que cantaban: al que está sentado en el trono y al Cordero sean la alabanza y la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes exclamaron: amén. Y los ancianos se postraron y adoraron. Amén. Hasta ahí dejamos la lectura, hermanos. Pueden tomar sus asientos, por favor. Este día vamos a continuar con el estudio de este capítulo número 5, que, como lo vimos en la última oportunidad, nos habla de el rollo que apareció en la mano del que está sentado en el trono. Era un rollo, es decir, un libro, como lo llamaríamos hoy, que estaba sellado con 7 sellos. Y se dijo que no había nadie digno de poder tomar el libro y mucho menos abrirlo rompiendo sus sellos. Y esto hizo que Juan de Patmos comenzara a llorar porque no había sido hallado alguien digno, y consecuentemente no se podía abrir el libro, que dijimos es el libro de la historia, porque cuando el libro finalmente es abierto, comienzan a desencadenarse los eventos que se narran en este libro de Apocalipsis y que terminan con el establecimiento del nuevo cielo y la nueva tierra en la nueva Jerusalén, como lo hemos de ver ya en los capítulos finales de este libro. Pero mientras Juan lloraba, uno de los ancianos le habla y le dice: mira, no llores, porque si hay uno que puede abrir los libros, que es digno de abrirlos. Y entonces dice Juan que él vio en medio de los 4 seres vivientes que había un cordero que estaba sacrificado, pero que estaba en pie. Y entonces se dijo: el cordero es digno de abrir los sellos y abrir el libro. Y finalizamos en la última oportunidad cuando ese cordero caminaba hacia el que está sentado en el trono para tomar de su mano
el libro escrito por dentro y por fuera. En el versículo 8 que hoy hemos leído es la continuación de esa historia y dice: cuando lo tomó, es decir, cuando el Cordero toma el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Es decir, la reacción que produce el hecho que el Cordero toma el libro es una reacción de adoración. Una adoración que comienza solamente con 28, que son los 24 ancianos y los 4 seres vivientes. Una adoración que irá creciendo, porque luego vemos que a ese grupo inicial de 28 se suman miles de ángeles y millones de ángeles. Y ese gran coro infinito se incrementa todavía más cuando todas las obras de la naturaleza, todas las criaturas que hay en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra, en el mar, se suman a la alabanza. Y así culmina este capítulo 5 con un gran coro universal que exalta al Cordero que fue sacrificado. Es interesante notar, hermanos, que en el caso del que está sentado en el trono, ya vimos en los versículos anteriores que los 24 ancianos, que hemos dicho que representan la plenitud de la iglesia, se postran delante del que está sentado en el trono y arrojan sus coronas delante de él. Explicamos qué significado tenía eso de arrojar las coronas a los pies del que está sentado en el trono. Y los 4 seres vivientes o querubines, hemos visto que ellos se mantuvieron en pie alrededor del que estaba sentado en el trono. Y los querubines, los 4 seres vivientes, lo único que hacían era proclamar la santidad de Dios, diciendo: santo, santo, santo es el que era, el que es y el que ha de venir. En cambio, hoy que se trata de adorar al Cordero, y lo adoran simplemente porque Él tomó el libro. Tomar el libro de la mano del que está sentado en el trono era algo que podía resultar en una muerte instantánea, porque se había dicho que no hay nadie digno, ni en la tierra, ni en el cielo, ni debajo de la tierra, para abrir el libro y romper sus sellos. Por lo tanto, cuando el Cordero toma el rollo del libro de la mano del que está sentado en el trono, podría haberse esperado una fatalidad, pero no es así, porque el Cordero ya se dijo que Él sí es digno. Sí es digno, ya vamos a ver por qué, pero Él es digno de tomar el libro y de romper sus sellos. Entonces, cuando el Cordero llega ante el que está sentado en el trono y toma de su mano el libro o el rollo escrito por dentro y por fuera, no hay muerte, no hay reprensión de Dios, sino que lo que hay es un prorrumpir en alabanza. Los 24 ancianos comienzan a adorarle, pero dice también que los 4 seres vivientes se postraron delante del Cordero. Vea qué interesante, que cuando la adoración era para el que estaba sentado en el trono, los querubines no se postraron, solamente decían: santo, santo, santo
el que era y el que es y que ha de venir. Pero hoy que la adoración es para el Cordero, para el Hijo de Dios, vemos que los querubines o seres vivientes se ponen de rodillas también, se postran al igual que los 24 ancianos delante del Cordero. Entonces vea, el Cordero es digno de adoración. Y este es un pasaje de la Biblia que declara abiertamente la divinidad del Hijo de Dios. Porque el hecho que los querubines no se postren delante del Padre, pero sí se postran delante del Cordero, no significa que el Cordero sea más Dios que el Padre, pero sí está indicando que es Dios. Y aunque ahí no lo dice en ningún momento, el Cordero es Dios. Pero por la adoración que recibe de los 24 ancianos y de los 4 seres vivientes, queda muy evidente que Él es Dios. Porque este mismo libro de Apocalipsis, como otros de la Escritura, enseñan claramente que solamente se debe adorar a Dios. Ya vimos a Juan de Patmos en el capítulo 1 postrarse delante del ángel, y lo vamos a ver también más adelante. Pero el ángel le dice: mira, no te postres delante de mí, adora a Dios, porque Él es el digno de alabanza. Entonces, hay una fuerte enseñanza en Apocalipsis y en el resto de la Biblia que Dios solamente hay uno y que no debemos rendir adoración a ningún otro Dios más que al único Dios verdadero. Recuerde, cuando el Señor entregó las 10 palabras que nosotros popularmente le llamamos los 10 mandamientos, el primer mandamiento era: no tendrás dioses ajenos aparte de mí. No puede haber otro Dios o algo que pretenda ser Dios que no sea el Señor. Y la segunda palabra dice: no te harás ninguna imagen, no te postrarás de nada de lo que está en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra, en el mar. No le rendirás culto, no le rendirás reverencia. Pero hoy son querubines, son seres vivientes, aparte de los 24 ancianos, que se están postrando delante del Cordero. Y no vemos que haya ninguna reprensión. No hay una reprensión como si la hay cuando Juan quiere postrarse delante del ángel y el ángel le dice: cuidado, que yo soy consiervo tuyo, adora a Dios, que Él es el digno de alabanza. Pero hoy que los querubines se están postrando delante del Cordero, no hay ninguna voz que diga: eso no es correcto, o adoren a Dios, que es el único digno. Se permite que los 24 ancianos y los 4 seres vivientes adoren al Señor. Lo adoran, y al adorarlo es cuando hay un reconocimiento, como le decía, de la plena divinidad de Hijo de Dios, de divinidad que el Cordero tiene. Es uno de los pasajes, como le digo, más claros de la Biblia que establecen la divinidad de Jesús. Ahora, continúa el relato y dice que los 24 ancianos y los querubines, cada uno tenía un arpa y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones del pueblo de Dios. Cada uno de estos 28 personajes tenía un arpa. El arpa era el instrumento
fundamental que se utilizaba en las alabanzas en el templo. Y en algunas oportunidades también podía utilizarse el arpa, o se podía utilizar la lira, que era como la versión pequeña del arpa, en bodas, pero fundamentalmente era para el culto en el templo. Entonces, hoy son los 24 ancianos los que tienen las arpas, son los querubines. Es decir, que hay música en esa adoración que se rinde al Cordero de Dios. Entonces, vea, la música es, hermanos, aquel elemento que Dios ha creado y que inunda todo lo que es su morada, que estuvo en la eternidad antes que el ser humano fuera creado. Hoy que hay seres humanos, la música continúa, y en Apocalipsis vemos de que continúa siendo utilizada en los cielos. De la música juega un papel importante en las relaciones de Dios con el hombre, porque la música tiene peculiaridades que no tienen otras expresiones artísticas. Usted sabe que la música, dicho de alguna manera, es bastante espiritual. Es decir, transmite emociones o despierta emociones en las personas que la escuchan. Y la música es un lenguaje universal. Es decir, todo ser humano la comprende. Usted sabe que hay ciertas melodías que no llevan arreglos vocales, es decir, no es música cantada, es música instrumental, como decimos. Pero esa música instrumental, no importa si se interpreta delante de personas que hablan español, o si hablan japonés, o si hablan sueco, o si hablan suajil, el idioma que sea, no importa, porque la música está por arriba del lenguaje humano y transmite esas emociones. Por eso le decía, posee un elemento como de espiritualidad la música. ¿Y por qué no iba a tener espiritualidad si la música es una invención de Dios? En el profeta Ezequiel se nos cuenta la historia de cuando fue creado el querubín grande protector, que es el que se convertiría en Satanás. Pero fue Dios quien lo creó. Él no creó un Satanás, él creó un querubín que por su rebelión se convierte en Satanás. Pero dice el libro de Ezequiel que el día en que Dios creó al querubín, dice que estaban preparadas las flautas, los tamboriles. Ahí el ser humano no existe todavía, pero ya había música en el cielo. Entonces, ¿quién había hecho la música? Es Dios. Y por eso es que la música nos transmite emociones, nos despierta la voluntad, nos provoca a veces alegría, a veces tristeza, y es más, a veces uno no entiende qué es lo que alguien está cantando, una canción en otro idioma, y como es otro idioma uno no lo entiende, pero no importa, porque se percibe el mensaje. Me recuerdo hace años, yo escuché una conferencia, era la que estaba dando el que en esa época era el director de la Orquesta Sinfónica del Salvador, que en esa época
se decía que él era el único salvadoreño que tenía un doctorado en música. Y yo recuerdo que en la ponencia, bueno, al final de la ponencia hubo preguntas y alguien por ahí preguntó y dijo, mire, doctor, le dijo, ¿y por qué piezas musicales como por ejemplo de la ópera? Pues, mire, ¿y por qué se cantan en latín? Si hoy ya nadie habla latín, ya es un idioma muerto. Entonces él dijo, es que no importa. No importa si es en latín, si es en alemán, porque la música se basta sola. No es necesario entender lo que vocalmente se está diciendo, porque la música misma es suficiente y la voz humana se convierte en otro instrumento musical. Y no importa si se entiende o no se entiende. ¿A cuántos de nosotros nos gusta escuchar música en inglés y quizás ni sabemos qué están diciendo, pero nos gusta? O escuchamos música en portugués, o escuchamos música en francés y uno no sabe qué están diciendo, pero le gusta a uno, porque el mensaje y la comunicación que la música da no pasa por la cabeza, va al corazón. Y la música es algo misterioso porque combina, por ejemplo, el placer con la disciplina. ¿Cómo es eso? Bueno, un músico tendría que explicárselo. El músico se complace al tocar música, la disfruta, esa es su vida, le encanta. Pero la música requiere una disciplina, porque la música tiene sus normas. La música es muy matemática. Entonces, hay que seguir esa rigurosidad para que sea buena música, obviamente. Pero aunque es una disciplina, cuando el que la ejecuta lo hace, experimenta un disfrute, una sensación. Entonces, vea qué extraño, porque uno diría, bueno, si es una disciplina, ¿por qué va a ser placentera? Y si es placentera, ¿por qué tendrá que ser disciplina? Pero es la misma cosa, es las dos cosas al mismo tiempo. Y uno no puede negar que la música es un elemento poderoso en nuestra adoración a Dios. Y como que no, si Él es el creador de la música. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que cuando nos reunimos acá, como este culto de este día, hay alabanza, hay cantos. Pero ¿qué experimenta usted cuando viene y participa de las alabanzas, canta con los demás hermanos? Tal vez usted ni cuenta se da que está cantando fuera de tono, o que pierde el tiempo. Digo tiempo del ritmo de la música, no pierde el compás de la música, pero no se da cuenta. Pero a pesar que no lo está haciendo tan rigurosamente, usted lo disfruta y usted se goza y dice, ¡qué bendición! Entonces, vea cómo la música es individual, pero al mismo tiempo es colectiva. Individual porque es cada uno de nosotros, el músico como músico, el que canta como canta, el que aplaude aplaudiendo. Pero es colectiva porque lo hacemos entre todos. Eso es lo que había para adorar al Cordero. Los 28 personajes tenían un arpa. Y usted sabe que el arpa es uno de los instrumentos más dulces que hay. Pues era un concierto a 28 arpas el que tocaban. Es decir, eso se oía fenomenal. Y tocaban el arpa, todos los 28 personajes, para adorar al Cordero, porque había tomado el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Entonces, en el cielo hay música,
Y es música que conecta a las personas. Todos hemos de cantar los cánticos nuevos cuando lleguemos a la presencia del Señor. Pero dice que tenían un arpa, pero también tenían una copa de oro llena de incienso. Y se nos aclara que el incienso son las oraciones del pueblo de Dios. A la alabanza del pueblo de Dios, representado en los 24 ancianos, se suman las oraciones de los santos, representado en el incienso. Delante de Dios subía la música y subía el incienso. Nosotros no utilizamos incienso, pero sí se utilizaban en el templo. O sea, todos estos elementos son tomados del templo. En el templo, bueno, ya fuera el templo en Jerusalén, o ya fuese el tabernáculo que Moisés construyó para andar por el desierto y que se usó por varios siglos hasta que David, bueno, hace el diseño y su hijo Salomón es quien construye el templo. Pero ese era un lugar que se llenaba de incienso, incienso de olor agradable, acompañado de música. Porque el incienso, ese es el propósito, producir olor agradable. Y aquí dice que el incienso son las oraciones de los santos. Quizás usted diga, mis oraciones son cortitas, yo ya ni sé qué pedirle a Dios cuando me pongo de rodillas, oro mal. Eso dice usted, pero delante de Dios es incienso de olor grato que está subiendo delante de su presencia. Bendito sea Dios. El versículo 9 dice: y entonaban este nuevo cántico. O sea, dice que el canto que ellos entonaban era nuevo. Solamente en el libro de los Salmos 6 veces se dice que hay que cantar al Señor cántico nuevo. Entonces, ¿por qué Dios quiere que se le cante un canto nuevo? Porque las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Y por cada victoria nueva que Dios tiene, Él quiere un canto nuevo. No reciclar los cantos de hace mucho tiempo atrás que correspondieron a victorias pasadas de Dios. Pero Dios no se quedó de brazos cruzados. Él sigue haciendo obras de salvación. Por cada nueva obra de liberación que Él hace, debemos cantarle un cántico nuevo. Y hay una nueva etapa, nuevo cántico nuevo. Y hay otra victoria de Dios a favor de su pueblo, canto nuevo otra vez para Él. De manera que este canto era nuevo y decía: digno eres de recibir el rollo escrito y de romper sus sellos. ¿Pero por qué era digno? Dice: porque fuiste sacrificado y con tu sangre compraste para Dios gente de toda raza, pueblo y nación. ¿En qué se basa la dignidad del Cordero para tomar el libro y romper sus sellos? En que Él fue sacrificado. Se basa en el sacrificio, en la sangre que Él derramó. Pero volvamos. ¿Qué dijimos que era el rollo del libro? Es la historia. Romper los sellos del libro era desencadenar la historia que es narrada en Génesis. Por eso yo le decía en la última oportunidad, si no hubiese hallado el Cordero como digno de abrir el libro, aquí hubiera terminado Apocalipsis, hasta el capítulo 5 hubiera llegado. Porque al no existir nadie digno de abrir el libro, ya no se iba a abrir. Pero el Cordero fue hallado digno. ¿Pero qué significa? Que Él toma
de la mano derecha del que está sentado en el trono el libro. Si el libro es la historia, ¿qué es lo que el Cordero está tomando de Dios el Padre? La historia. Y ahora Él es quien tiene la historia en sus manos, el rollo del libro. Y en el siguiente capítulo, que es el 6, veremos cómo Él comienza a romper cada uno de los sellos. Y al ir rompiendo los sellos, se va desencadenando la historia misma. Entonces, ¿quién es el que tiene la historia en sus manos? Es aquel que fue sacrificado, el que murió, pero es aquí que ahora vive. ¿Quién es el que mueve la historia? ¿Quién controla la historia, por decirlo así? Un amigo nuestro, hermanos. ¿Cuántos tienen a Jesús como amigo? Ese amigo nuestro es el que controla la historia. Entonces, si Él, precisamente porque fue sacrificado, fue hallado digno de tomar el rollo del libro, entonces significa que Él fue hallado digno de manejar la historia de los hombres. Nosotros, hermanos, no estamos flotando en el aire a ver si nos va bien o nos va mal. Cuando las parejas se van a casar, la gente dice: pues a ver qué tal le va a mi hija. Ojalá que este sea un buen muchacho y que no vaya a salir pícaro. O a él le dicen, la mamá del novio dice: ojalá que esta niña con quien se está casando, que cuide a mi hijo, que sea una buena mujer. Pero el creyente no puede estar así esperanzado que ojalá. O como la gente hace, ¿verdad? Que en el vestido de la novia ponen ajos, rudas, no sé qué cosas, para asegurar que el matrimonio vaya bien y que no se vaya a disolver. Pero la confianza del creyente no está ni en las hierbas, ni en las semillas. La confianza está en aquel que es digno de desarrollar la historia de cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros hemos andado por un camino, el camino de la vida. Ese camino nos ha traído hasta aquí a todos. Pero ese camino, que tiene ya su tiempo, depende de qué edad usted tenga, es una historia. Esa historia ha estado en las manos del Cordero, y es Él el que ha ido rompiendo los sellos. Es decir, es Él el que ha ido dando paso a nuestra historia. Entonces no somos seres que vagamos o flotamos en el universo, llevados por la fatalidad o por el destino de aquí para allá. Es la mano del Cordero de Dios el que determina cada elemento de nuestra vida. El versículo 10 continúa el canto nuevo. De ellos hiciste un reino, los hiciste sacerdotes al servicio de nuestro Dios, y reinarán sobre la tierra. Aquí hay muchos elementos que han sido tomados del Éxodo, porque se habla de un cordero, igual que en Éxodo. Se habla de la sangre que derramó, igual que en Éxodo. Se habla que los hizo un pueblo, reino, dice, de sacerdotes al servicio de Dios. Eso es lo que Dios le dijo a Moisés en Éxodo. Le dijo: yo haré de este pueblo, refiriéndose a Israel, un reino de sacerdotes. Deseo de Dios que fue frustrado por la desobediencia de Israel. Pero ahora, cuando se toman elementos del Éxodo y se habla de la iglesia, Apocalipsis lo que está haciendo es presentar a la iglesia como el nuevo Israel. Ojo, no estoy diciendo que la iglesia se convierte en Israel, no.
Estoy diciendo que es el nuevo Israel, porque al viejo Dios lo desechó, como dice Romanos capítulo 10. Y ahora nosotros fuimos llamados como pueblo de Dios. Entonces, como pueblo de Dios, ahora somos sacerdotes al servicio de nuestro Dios. ¿Cuál era el papel del sacerdote? Ser un mediador entre Dios y los hombres. Ese es nuestro papel. Nosotros tenemos que mediar entre nuestro Dios y el mundo perdido. Y las personas que no conocen la palabra de Dios, no conocen a Cristo, como sacerdotes al servicio de Dios, debemos presentar a Dios, su evangelio, su palabra, su reino. Y de esta manera es como llegamos a ser el pueblo escogido para el cual nos escogió y que reinaremos, dice, sobre la tierra. Versículo 11 comienza diciendo: luego miré. Eso de ver se repite muchas veces en Apocalipsis. Todo es de ver. Y vi esto, y vi lo otro, y vi aquí, y vi allá. A veces dice, y escuché. Pero muchas veces, y vi, y vi, y vi, y vi. Hoy vio otra vez. ¿Y qué vio? Versículo 11. He aquí, dice, la voz de muchos ángeles que estaban alrededor del trono, de los seres vivientes y de los ancianos. El número de ellos eran millares de millares y millones de millones, y cantaban con todas sus fuerzas. Es decir, a la música inicial de los 28 arpistas y el canto que ya vimos que cantaban, el nuevo canto, hoy se suman millares de millares y millones de millones de ángeles que cantaban diciendo: digno es el Cordero que ha sido sacrificado de recibir el poder, la riqueza y la sabiduría, la fortaleza y la honra, la gloria y la alabanza. Entonces, el Cordero, porque fue sacrificado, no solo es digno de abrir el libro, tomar el libro y romper sus sellos, también es digno de recibir poder, riqueza, sabiduría, fortaleza, honra, gloria, alabanza. Bendito sea el Cordero de Dios. Él merece toda esa adoración. Hoy ya no son solo los 28 los que cantan su música. Hoy son millares de millares y millones de millones. Pero eso todavía no es todo. Dice el versículo 13: y oí a cuánta criatura hay en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra y en el mar. A todos en la creación. Es decir, hoy cantan todas las criaturas. Ya están cantando los humanos redimidos, representados en los 24 ancianos. Ya están cantando los querubines. Ya están cantando millares de millares y millones de ángeles. Y a eso se suman todas las criaturas que están en la tierra, debajo de la tierra, en las aguas. Es decir, que los mamíferos comenzaron a cantar, las aves comenzaron a cantar, los insectos comenzaron a cantar, el reino vegetal comenzó a cantar. ¿Y qué era lo que cantaba toda la creación? Cantaban diciendo: al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Hoy es un concierto universal. Todo ser creado, angelical, humano o criaturas de la naturaleza, todos están cantando. ¿Y qué cantan? Cantan al Cordero
porque Él es digno de tomar el rollo. Ya lo tomó. Ya tomó nuestra historia en sus manos. Todos los eventos que se dan en la civilización humana, buenos y malos, pertenecen a esa historia que el Cordero de Dios desata cuando va rompiendo cada uno de los sellos. Y termina el capítulo con el versículo 14, cuando dice: los 4 seres vivientes, que son los querubines, exclamaron: amén. Es decir, así sea. Y los ancianos, por tercera vez, se postraron y adoraron. No nos vamos a cansar, hermanos, en la presencia del Señor, de postrarnos a cada momento delante de Él, porque sabemos que Él es digno. Entonces, así Apocalipsis nos presenta esta fiesta, podríamos decir, o esta celebración, este homenaje al Cordero que fue sacrificado. ¿Se recuerda cuando tuvimos la introducción a este libro de Apocalipsis? Y yo mencionaba que hay personas que le tienen miedo a Apocalipsis. Dice, uy, dice, no, está escalofrío me da ese libro, yo no lo leo. ¿Y qué le da miedo? Este coro universal es lo que le da miedo. Eso es lo que le da escalofríos de temor, que están adorando al Cordero que vive para siempre. No debe ser así. Más bien nos debe llenar de esperanza. Y por eso yo le dije, Apocalipsis no es un libro para meter miedo. Apocalipsis es un libro para inculcar esperanza. La esperanza que hemos de postrarnos delante de aquel que fue sacrificado y por cuya sangre se hizo digno de tomar el curso de la historia y desencadenarla. Cuando creemos en Jesús, no estamos creyendo en un personaje de recuerdo o en un personaje de estampa para andarlo en la bolsa. Estamos creyendo en aquel que tiene el control de la historia, que estuvo muerto pero resucitó y que derramó su sangre para que todo el que crea en Él no se pierda, no se condene, sino que tenga vida eterna. Hoy es el día cuando usted puede venir para creer y tener esa vida eterna. Vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos.